El juez Malcolm McBronson, que presidía el Tribunal de Circuito de Richmond en 400 North 9th Street, había cultivado una imagen pública cuidadosamente construida a lo largo de sus 22 años de carrera en el tribunal a sus 52 años. Bronson vivía en una urbanización adinerada del West End de Richmond con su esposa, Margaret Bronson, de 49 años, agente inmobiliaria local. Sus colegas en el juzgado lo conocían como un hombre disciplinario que frecuentemente imponía penas máximas por infracciones de tráfico y faltas menores. Su reputación de estricto apego a la ley le granjeó el respeto de las fuerzas del orden y de sus colegas jueces del 13 Circuito Judicial de Virginia. Sin embargo, los empleados del tribunal habían presenciado comportamientos preocupantes que contradecían su imagen pública. Sarah Martínez, secretaria judicial de 2015 a 2020, testificaría posteriormente que Bronson solía mantener conversaciones privadas con las acusadas en su despacho, una práctica que violaba los protocolos judiciales estándar. Los registros financieros revelarían con el tiempo que Bronson había aceptado regalos y préstamos favorables de los dueños de negocios locales, cuyos casos presidía, aunque estas transacciones permanecieron ocultas en ese momento. En el 3 de febrero de 2020, el agente de policía de Richmond, James Thompson, detuvo un Honda Civic 2008 en la calle East Broad por una luz trasera rota. La conductora, Zuri Wallace, de 18 años, no pudo presentar una licencia de conducir válida. Wallace, estudiante de último año de la escuela secundaria Armstrong, vivía con su madre Sharon Wallace en un modesto apartamento en la calle North 25 TH, tras la separación de sus padres, 6 meses antes. Su padre, Rashad Wallace, se había mudado a una vivienda más pequeña en el distrito de Manchester, dejando a la familia en una situación económica precaria. El caso de Wallace se incorporó a la lista de la jueza Bronson el 17 de febrero. De 2020, los registros judiciales indican que Wallace llegó sola a las 9:15 a.m., con ropa prestada del Centro de Orientación Profesional de su universidad. Las imágenes de la cámara de seguridad del juzgado, recuperadas posteriormente por los investigadores, mostraron a Bronson observando atentamente a Wallace durante el proceso. Tras imponerle una multa de $50 y un curso obligatorio de conducción, Bronson le solicitó a Wallace que se quedara, alegando la necesidad de negociar un acuerdo de pago. Lo que siguió quedó documentado mediante las cámaras de seguridad del juzgado y los registros de sus teléfonos celulares. A las 10:45 a.m., Bronson y Wallace entraron en su despacho. Salieron 47 minutos después, con Wallace visiblemente angustiado. Los registros telefónicos revelarían que entre el 17 de febrero y el 28 de marzo de 2020, Bronson contactó a Wallace 31 veces desde un teléfono móvil prepago comprado en una tienda de la avenida Forest Hill. Sus encuentros solían tener lugar en el Hampton, en the West Broad Street, donde Bronson tenía una habitación bajo el alias de Michael Brooks. Los registros del hotel indican 6 reuniones distintas. Entre el 20 de febrero y el 25 de marzo de 2020, las imágenes de seguridad del hotel mostraban a Bronson entrando por una entrada lateral, siempre con ropa informal y una gorra de béisbol, lo que contrastaba marcadamente con su atuendo formal en el juzgado. Wallace llegaba aproximadamente entre 15 y 20 minutos después, a menudo con aspecto vacilante y mirando por encima del hombro al entrar al edificio durante este periodo. El comportamiento de Bronson en el trabajo comenzó a mostrar cambios sutiles. En el taquígrafo judicial, Daniel Chun anotó en sus registros personales que el juez parecía cada vez más agitado durante los procedimientos, especialmente al tratar con acusadas jóvenes. Patricia Reynolds, asistente judicial de Bronson durante muchos años, informó posteriormente a los investigadores que éste había comenzado a tomar pausas de almuerzo prolongadas y a realizar cambios inusuales en su horario, a menudo citas personales que nunca anotaba en su agenda oficial. El último encuentro tuvo lugar el 28 de marzo, cuando Bronson cortó bruscamente el contacto por mensaje de texto, escribiendo: "Esto se acaba, no me vuelvas a contactar, no hables de esto con nadie". Para entonces, aunque ninguno de los dos lo sabía aún, Wallace ya tenía 4 semanas de embarazo. El mensaje de texto, enviado a las 11:42 de la noche, fue seguido por 3 llamadas perdidas del número de Wallace entre la medianoche y la 1:15. Las cámaras de seguridad del hotel captaron a Wallace esperando en el estacionamiento durante más de 2 horas esa noche, pero Bronson nunca apareció. En abril de 2020, el mundo de Zuri Wallace dio un vuelco cuando una prueba de embarazo casera confirmó lo que había empezado a sospechar. El historial médico del Centro de Salud Comunitario de Richmond muestra su primera consulta prenatal el 15 de abril de 2020, donde la doctora Elena Rodríguez documentó el embarazo aproximadamente a las 6 semanas. Durante esta primera consulta, Zuri se negó a proporcionar información sobre el padre y marcó la opción desconocido,
Prefiero no revelar. En sus formularios de admisión, Sharon Wallace, la madre de Zuri, notó el deterioro de su hija, pero lo atribuyó al estrés académico y a los recientes problemas familiares. Los extractos bancarios de este periodo muestran que Sharon retiró $230 de su cuenta de jubilación para cubrir los gastos del hogar, sin saber que su hija estaba reservando dinero en secreto para facturas médicas inminentes. Mientras tanto, Shuri había comenzado a vender sus pertenencias a través de diversas plataformas en línea, generando $1,200 adicionales que guardaba escondidos en una caja de zapatos debajo de su cama. Malik Wallace nació el 12 de diciembre de 2020 en el Centro Médico 5CU. Los registros hospitalarios solo mencionan a Zuri como progenitora y todas las consultas sobre paternidad fueron respondidas con un silencio absoluto. El campo del padre, en el certificado de nacimiento, permaneció en blanco, a pesar de las consultas rutinarias del personal del hospital. Sharon Wallace se tomó una licencia sin goce de sueldo en su trabajo en una agencia de seguros local para ayudar a cuidar a su nieto, mientras que Rashad Wallace aumentó sus pagos de manutención infantil para ayudar con los gastos del bebé a lo largo de 2021. Shuri intentó compatibilizar su maternidad con sus estudios, matriculándose en cursos en línea en el J. Sargent Reynolds Community College, mientras cuidaba a Malik. Su asistencia a clase era esporádica, y las notas de los profesores indican frecuentes participaciones sin cámara durante las sesiones virtuales, a menudo acompañadas por el llanto de un bebé de fondo. Los documentos de ayuda financiera revelan que cumplía los requisitos para recibir la máxima asistencia, pero la carga de los gastos de cuidado infantil amenazaba constantemente con desbordar sus recursos. Las sospechas de Rashad Wallace comenzaron a cristalizarse a principios de 2022, tras un encuentro casual en el supermercado Kroger. Las imágenes de seguridad muestran al juez Bronson visiblemente sorprendido al ver a Malik en un carrito de compras, abandonando rápidamente sus compras y saliendo de la tienda. Este incidente impulsó a Rashad a documentar metódicamente la cronología de su hija, creando una hoja de cálculo detallada que correlacionaba sus comparecencias ante el tribunal con la fecha de nacimiento de Malik, 15 de marzo de 2022. Rashad Wallace solicitó una reunión con el juez Bronson por vía oficial, alegando preocupaciones sobre la resolución de un caso anterior. Los registros de visitas al juzgado muestran su llegada a las 14:30 horas, con una grabadora de audio oculta que compró en una tienda de electrónica el día anterior. La grabación, recuperada posteriormente por los investigadores, capturó una tensa conversación de 15 minutos, en la que Bronson mantuvo una férrea profesionalidad, mientras esquivaba las preguntas sobre el caso de Shuri. Veo cientos de casos cada mes, señor Wallace, se escucha decir a Bronson en la grabación. No, recuerdo los detalles de la infracción de tránsito de su hija de hace 2 años. Sin embargo, los datos de la torre de telefonía celular revelarían posteriormente que, inmediatamente después de esta reunión, Bronson llamó 3 veces a su abogado desde el estacionamiento del juzgado. La investigación de Rashad se intensificó. Tras este encuentro, comenzó a fotografiar los movimientos de Bronson, documentando sus rutinas diarias y ocasionales desviaciones. Los registros bancarios muestran que Rashad retiró $5.0 de su plan 401k para contratar a un investigador privado, Kevin Morris, especializado en operaciones de vigilancia. Los informes detallados de Morris, que abarcan desde abril hasta junio de 2022, registraban las visitas regulares de Bronson al Hampton Inn, donde había conocido previamente a Shuri, aunque ahora se reunía con otras jóvenes en la presión de mantener. Su secreto empezó a notarse en el comportamiento de Zuri. Las cámaras de vigilancia de su complejo de apartamentos la captaron haciendo llamadas telefónicas a altas horas de la noche desde el estacionamiento, a menudo paseándose durante horas, mientras Malik dormía bajo la vigilancia de su abuela. A finales del verano de 2022, la presión de los secretos y la vigilancia llegó a un punto crítico. El 15 de agosto de 2022, Zuri Wallace recibió el primero de una serie de mensajes de texto anónimos, desde un teléfono prepago recién activado. Tu padre debería dejar de hacer preguntas. Piensa en el futuro de Malik, decía el mensaje. Enviado a las 2:47 a.m. en 2 datos de las torres de telefonía móvil situarían posteriormente el origen de este mensaje cerca de la residencia del juez Bronson en el West End. Durante las siguientes 6 semanas, llegaron 7 mensajes más, cada uno más amenazante que el anterior. La investigación forense digital recuperaría estos textos del teléfono de Zuri 28 de agosto de 2022, 1:15. a.m. Los padres curiosos a veces pierden sus trabajos. Las plantas de fabricación tienen accidentes en 3 de septiembre de 2022, las 11:52 de la noche. La financiación de su colegio comunitario podría desaparecer con una sola llamada en 17 de septiembre de 2022, las 3:24 a.m. en los servicios sociales se interesan.
Por las madres jóvenes e inestables, el impacto psicológico en Zuri se hizo evidente en su vida diaria. Las cámaras de seguridad de su lugar de trabajo captaron un comportamiento cada vez más errático, turnos perdidos, logs pauses para, ir al baño llorando y miradas nerviosas por encima del hombro. Su supervisora, Janet Martínez, documentó 3 incidentes en los que Zuri aparentemente sufrió ataques de pánico durante sus turnos, lo que requirió atención médica breve a los registros de la guardería de Molique, del centro de aprendizaje Little Sprouts, indicaron cambios preocupantes en el comportamiento de la pequeña. La directora, Rebecca Chun, informó que Shuri empezó a llegar tarde a la hora de recogerla, con frecuencia distraída y ansiosa. El 22 de septiembre de 2022, el personal documentó que Zuri permaneció sentada en su coche durante 45 minutos después de recogerla. Aferrada a su teléfono y temblando visiblemente en el punto de quiebre llegó el 1 de octubre de 2022, cuando Zuri retiró todos sus ahorros $3,427 de su cuenta de la cooperativa de crédito. Las imágenes de seguridad del banco muestran sus manos temblorosas al completar la transacción. Esa noche, compró su propio teléfono prepago en un 7-Eleven de Broad Street, lo que desencadenó lo que se convertiría en una confrontación fatal a su primer mensaje a Bronson, enviado a las 11:42 de la noche. Fue directo: tengo copias de todos los recibos de hotel, todos los mensajes, todas las fotos, o empiezas a apoyar a tu hijo, o todo el mundo los ve. Adjuntó una foto de Molique en su segundo cumpleaños. Los rasgos del niño tenían un inconfundible parecido con el juez a la respuesta de Bronson. Llegó 3 horas después. Estás cometiendo un grave error. Sin embargo, Zuri se había preparado para este momento. Durante los meses anteriores, había recopilado pruebas metódicamente en recibos de hotel recuperados, al rebuscar en contenedores de basura, capturas de pantalla de sus primeras comunicaciones y grabaciones de la cámara del cajero automático, que mostraban a Bronson retirando efectivo antes de sus reuniones, el 5 de octubre de 2022. Zuri intensificó la situación al enviar una lista detallada de demandas, pagos de manutención mensuales de $2,500, cobertura de todos los gastos médicos de Molique, un fondo universitario creado a nombre de Molique, reconocimiento escrito de paternidad. La documentación muestra el pánico creciente de Bronson. Los registros judiciales indican que canceló 3 días de procedimientos alegando problemas de salud. Los extractos de su tarjeta de crédito revelan compras inusuales, una consulta con una firma de gestión de reputación, múltiples reuniones con su abogado personal y una serie de retiros de efectivo por un total de $15,000. El 12 de octubre de 2022, las cámaras de vigilancia captaron a un Bronson agitado entrando en la oficina de un investigador privado en el centro de Richmond. El investigador, posteriormente identificado como Marcus Reynolds, se especializaba en contravigilancia y evaluación de amenazas. Los registros bancarios muestran un pago de $500 cero a la firma de Reynolds. Ese mismo día, en el último mensaje autenticado de Shuri a Bronson, enviado el 15 de octubre de 2022, tiene hasta fin de mes. Después, todos los medios de Virginia tendrán la noticia completa. Su esposa, sus colegas, todos sabrán qué clase de hombre ocupa ese cargo. La tensión culminó en una serie de intercambios cada vez más hostiles. Los mensajes de Bronson, inicialmente amenazantes, se volvieron casi suplicantes. No entiendes lo que haces. Esto destruirá a más personas que a mí. Las respuestas de Zuri se volvieron más firmes. Ya has destruido suficiente. Ahora paga, o todo el mundo lo sabrá. El 15 de diciembre de 2022, las cámaras de vigilancia captaron por última vez a Zuri Wallace con vida, saliendo de su apartamento a las 7:42 de la noche. A los registros de su celular muestran su último mensaje a su madre: me encuentro con alguien para pedir ayuda para Malik. No me esperes despierta. Los datos de GPS de su teléfono rastrearon su último viaje hasta una zona aislada de la Ruta 5, cerca del límite del condado de Charles City, aproximadamente a 24 kilómetros al este de Richmond. El punto de encuentro, un desvío de grava oculto desde la carretera principal por un denso pinar, fue cuidadosamente elegido. Los lectores de matrículas de la Ruta 5 captaron el BMW X5 del juez Bronson dirigiéndose al este a las 20:03 y regresando al oeste a las 9:47 de la noche en su Espas. No registró ningún uso de la autopista esa noche, lo que sugiere que evitó deliberadamente las autopistas de peaje y sus cámaras. En las imágenes de seguridad del centro de aprendizaje, Little Sprouts muestran a Shuri recogiendo a Molique a las 6:30 página Eman de esa tarde. El pequeño vestía un pijama azul de dinosaurio y llevaba su jirafa de peluche favorita. Detalles que posteriormente serían cruciales en la investigación. La directora del centro, Margaret Chun, recordó que Shuri se veía inusualmente optimista y mencionó sus planes de inscribir a Malik en su programa avanzado a partir de enero. En lo ocurrido en ese apartado lugar de reunión,
se conoció inicialmente solo a través de pruebas forenses. La escena del crimen, descubierta el 8 de enero de 2023, contaba una historia espantosa. Los informes forenses del FBI detallaron indicios de una lucha violenta. Las uñas rotas de Zuri contenían rastros del ADN de Bronson, y las huellas de neumáticos, que coincidían con el patrón de desgaste único de su BMW, indicaban una aceleración precipitada al alejarse del lugar. La jirafa disecada de Molik, manchada con la sangre de ambas víctimas, fue encontrada a 9 metros de sus cuerpos. Se determinó que la causa de la muerte de Molik fue asfixia, probablemente ocurrida al presenciar el asesinato de su madre. El informe estimó la hora de la muerte entre las 8:30 página Eman y las 9:15 página Eman del 15 de diciembre. A los cuerpos fueron descubiertos por Michael Thompson, un excursionista local, quien inicialmente los confundió con maniquíes abandonados. Su llamada al 911, realizada a las 10:17 Alto Eman del 8 de enero, fue notablemente serena. No estoy en el antiguo sendero forestal que sale de la Ruta 5, a unos 400 metros del desvío Onay. Hay 2 cuerpos aquí. Uno es de una mujer joven. También hay un niño pequeño. No están parcialmente cubiertos de ramas. Esto se ve muy mal. El departamento de policía de Richmond respondió en 22 minutos, asegurando de inmediato un perímetro de media milla. La detective Sara Rodríguez, investigadora principal, señaló la naturaleza calculada de la escena del crimen. Los cuerpos fueron colocados deliberadamente donde no fueran visibles desde la carretera, pero a una profundidad suficiente para que los animales los expusieran. El autor esperaba que la descomposición natural destruyera las pruebas. Sharon Wallace identificó los cuerpos de su hija y su nieto mediante fotografías de su ropa y efectos personales. Se desplomó durante el proceso de identificación, lo que requirió atención médica. Rashad Wallace, al enterarse de la noticia, contactó de inmediato a su investigador privado, Kevin Morris, quien entregó meses de datos de vigilancia a la policía. La investigación reveló los metódicos intentos de Bronson por establecer una coartada. Los registros de tarjetas de crédito muestran que cargó gasolina en una gasolinera cercana a su casa a las 19:15 y luego pidió comida para llevar en un restaurante local a las 10:30 de la noche. A las grabaciones de seguridad de ambos lugares lo captaron solo, con ropa de trabajo y sin signos visibles de forcejeo. Sin embargo, la evidencia microscópica reveló una historia diferente. El análisis de fibras posteriormente compararía los inusuales hilos azules encontrados bajo el asiento delantero de su coche con el pijama de dinosaurios de Molik. El descubrimiento de los cuerpos desencadenó una intensa investigación forense. El equipo de respuesta a evidencias del FBI procesó la escena durante 5 días, recopilando más de 300 pruebas. Entre las más concluyentes están una huella dactilar parcial en el vaso de entrenamiento de Molik, que coincidía con el dedo índice izquierdo de Bronson, y pruebas de ADN bajo las uñas de Zuri que proporcionarían al juez una coincidencia de 1 entre 1.000 millones. La concurrencia donde ocurrieron los asesinatos se convirtió en un memorial improvisado. Los vecinos dejaron flores, peluches y notas de condolencia. Entre ellas, colocadas anónimamente pero grabadas en el celular de un doliente, se encontraba un pequeño sobre con un intercambio de correos electrónicos entre Bronson y su abogado, en el que se discutían soluciones permanentes a problemas temporales. El sobre fue rápidamente incautado como prueba, y su contenido añadió más peso a la acusación contra el juez en la investigación de los asesinatos de Zuri y Malik. Wallace comenzó oficialmente el 9 de enero de 2023, a cargo de la Unidad de Delitos Graves del Departamento de Policía de Richmond. La detective Sara Rodríguez y el agente especial del FBI Marcus Chun coordinaron un grupo de trabajo multijurisdiccional que operaba desde un centro de mando establecido en la sede del RP de Gray Street. La primera entrevista formal con el juez Malcolm Bronson tuvo lugar el 10 de enero de 2023 a las 9. Alto Eman. La transcripción revela la serenidad inicial de Bronson gracias a sus respuestas cuidadosamente mesuradas. Cuando el detective Rodríguez le preguntó sobre su relación con Zuri Wallace, Bronson sostuvo que ella solo había comparecido ante su tribunal por una infracción de tránsito en 2020, alegando que esa era la única interacción que habían tenido. Negó rotundamente cualquier contacto posterior, describiéndolo como un caso rutinario entre los cientos que veía anualmente. Sin embargo, la investigación forense digital reveló una historia diferente. El equipo de inspección de análisis celular del FBI proporcionó documentación detallada de los movimientos de Bronson el 15 de diciembre de 2022. Los datos de la torre de telefonía móvil situaron su teléfono en la escena del crimen, entre las 20:15 y las 9:30 de la noche, contradiciendo directamente su declaración inicial de que había estado en casa toda la noche. El 12 de enero de 2023, el Departamento de Ciencias Forenses de Virginia
realizó un análisis de ADN acelerado, comparando muestras del cuerpo de Malik con el ADN del juez Branson, obtenido mediante una orden judicial. Los resultados documentados en su informe mostraron una probabilidad de paternidad del 999.999%. Esta revelación motivó una reunión de emergencia de la Comisión de Investigación y Revisión Judicial de Virginia. El análisis de ADN resultó aún más concluyente. Las células epiteliales recuperadas bajo las uñas de Zuri coincidieron con el perfil genético de Bronson. Los rastros de sangre encontrados en la alfombrilla del coche coincidieron con los de ambas víctimas. El ADN táctil del vaso de Malik coincidió con el perfil genético de Bronson. Además, la triangulación del teléfono móvil situó el dispositivo de Bronson en la escena del crimen, mientras que los mensajes de texto borrados recuperados de su teléfono revelaron amenazas dirigidas a Zuri el 18 de enero de 2023. Durante la ejecución de una orden de registro en la residencia de Bronson, los investigadores descubrieron una caja fuerte, oculta que contenía pruebas cruciales. En su interior, hallaron un teléfono prepago que coincidía con el usado para amenazar a Zuri, junto con $25.0 en efectivo, agrupados con bandas magnéticas del mismo banco donde Bronson había realizado retiros recientes a la caja fuerte. También contenía una carpeta con fotos de vigilancia de Zuri y Malik, además de historiales médicos obtenidos mediante acceso no autorizado al sistema del hospital. El descubrimiento se produjo cuando los técnicos de la escena del crimen procesaron el BMW X5 de Bronson el 20 de enero. Detrás de la rueda de repuesto, encontraron un pequeño brazalete de oro con la inscripción Malik, un regalo de Navidad de Sharon Wallace a su nieto. El brazalete contenía el ADN de ambas víctimas y presentaba signos de haber sido arrancado con violencia, con el cierre roto y fibras de tela incrustadas en los eslabones durante una segunda entrevista, el 1 de enero. La compostura de Bronson comenzó a resquebrajarse. Al presentarle las pruebas de ADN, los datos de vigilancia y el brazalete de Malik, solicitó la presencia de su abogado. Su última declaración, antes de invocar su derecho al silencio, reveló la naturaleza calculada de sus acciones. No, lo entiendes en todo lo que construí. 22 años en el estrado. No podía dejar que lo destruyera todo. Siguió presionando, amenazando. Solo quería que parara. El fiscal de la Commonwealth de Richmond presentó la evidencia abrumadora ante un gran jurado especial el 23 de enero de 2023. Después de 4 horas de testimonio, presentaron cargos verdaderos por múltiples cargos que incluyen asesinato en primer grado, violación legal, intimidación de testigos, ocultación de cadáveres y mala conducta oficial. La orden de arresto se ejecutó a las 6:15 Alto M.A. del 24 de enero de 2023. Agentes del FBI encontraron a Bronson en su estudio, triturando documentos metódicamente. Una reconstrucción forense posterior de estos documentos reveló planes detallados para huir del país, incluyendo información de contacto de bancos offshore y falsificadores de pasaportes. El juicio de la Mancomunidad de Virginia contra Malcolm Bronson comenzó el 15 de junio de 2023 en el Tribunal de Circuito de Richmond. Debido a la amplia cobertura mediática, el proceso se trasladó a la sala más grande disponible, con salas adicionales equipadas con transmisiones de video para la prensa y el público. El juez principal William Marshall, contratado desde Norfolk para garantizar la imparcialidad, presidió lo que se convertiría en uno de los casos penales más notorios de Virginia. La fiscal principal, Catherine Martínez, inauguró el juicio con una contundente declaración. Este caso representa la mayor traición a la confianza pública en un juez que utilizó su cargo no para impartir justicia, sino para abusar de los vulnerables, y que finalmente cometió un asesinato para proteger su reputación. El equipo de la Fiscalía presentó su caso metódicamente durante 3 semanas, combinando pruebas forenses, testimonios de testigos y registros digitales. El testimonio de Rashad Wallace resultó particularmente convincente. Durante 6 horas, detalló sus crecientes sospechas e investigación. Con la voz entrecortada al describir su última conversación con Zuri, estaba asustada, pero intentaba disimularlo. No dejaba de decir que todo estaría bien pronto, que Malik tendría un futuro mejor. Debería haber insistido más. Debería haberla protegido mejor. En el testimonio de Sharon Wallace, sobre el hallazgo del diario de Zuri tras su muerte, silenció al tribunal. El diario, admitido como prueba, contenía anotaciones que describían su miedo a Bronson. Dice que lo destruirá todo si lo cuento. Dice que, de todas formas, nadie me creerá. Pero Malik merece conocer a su padre. Merece algo más que pasar apuros mientras él se sienta en su enorme casa fingiendo que no existimos. En el 28 de junio, la doctora Elena Rodríguez Médico Forensi brindó un testimonio detallado
sobre los últimos momentos de las víctimas. Las cámaras de seguridad captaron a varios miembros del jurado, llorando mientras ella describía las heridas defensivas en las manos de Shuri y la evidencia de que Malik había estado consciente durante el asesinato de su madre. El experto en reconstrucción de la escena del crimen de la fiscalía demostró entonces cómo la evidencia física coincidía perfectamente con la cronología de los hechos presentada por la fiscalía en el punto de inflexión. Llegó el 3 de julio, cuando Margaret Bronson, esposa del juez durante 23 años, subió al estrado. Su testimonio reveló un patrón de comportamiento controlador y cuentas bancarias secretas. Estaba obsesionado con su imagen. La noche que Zuri y Malik desaparecieron, llegó tarde a casa, se duchó inmediatamente y quemó su ropa en la chimenea. Supe entonces que algo terrible había sucedido. El 12 de julio, ante la creciente evidencia y la posibilidad de la pena de muerte, Bronson aceptó un acuerdo de culpabilidad, a cambio de declararse culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de estupro. La fiscalía acordó no solicitar la pena capital. La sala quedó en silencio mientras Bronson, otrora un respetado jurista, comparecía ante el juez Marshall con un mono naranja para presentar su declaración de la declaración de sentencia del juez. Marshall resonó en el silencio de la sala. Señor Bronson no solo arrebató 2 vidas inocentes, sino que traicionó los principios de justicia que juró defender. Utilizó su autoridad para abusar de una joven vulnerable, y luego la asesinó a ella y a su propia hija para proteger su reputación. El tribunal lo condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cada cargo de asesinato consecutivo, más 20 años por estupro. Mientras se llevaban a Bronson encadenado, Sharon Wallace se puso de pie y le habló directamente. No solo mataste a mi hija y a mi nieto, mataste nuestra fe en la justicia. Pero ahora todos saben quién eres en realidad. Sus palabras, captadas por las cámaras del tribunal, se convertirían en un poderoso símbolo del impacto del caso en la confianza pública en el sistema judicial.